Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Los humanos, cuando están motivados, son una fuerza imparable en el universo, pero hoy veremos hasta dónde llegará el Capitán B por su tripulación, esforzándose tanto física como mentalmente. Verifique si está suscrito hoy porque si no lo está, hágalo. Es totalmente gratis. Pero ahora entremos en la historia del Diario Intergaláctico de Mecánica y Biología. Dicen que un solo humano una vez corrió durante 80 horas sin parar para dormir. Cubrió una distancia de aproximadamente 350 millas durante ese tiempo. Otro logró correr 100 millas en un lapso de 41 días a una velocidad relativa de menos de 5 metros por hora. La velocidad de los humanos palidece en comparación con los otros depredadores máximos de su planeta. El guepardo moteado puede correr hasta 76 km/h, pero solo puede mantenerlo durante aproximadamente 1500 pies. Los caballos mejores criados y entrenados de su planeta pueden ser capaces de correr 100 millas al día, pero muchos de los que intentan esta hazaña nunca terminan. A pesar de su velocidad relativa, el humano puede mantener un ritmo relativo de 4 m por hora durante un poco más de 3 ciclos solares terrestres sin descanso. Tenga en cuenta que esto no es un examen de la capacidad promedio. Alguna vez se pensó que era la especie más evolucionada en cuanto a resistencia en la galaxia. El Rundi solo puede correr durante 1 hora a la velocidad de 15 mph, pero en una carrera de larga distancia con un humano, puede encontrarse lentamente superado, ya que primero supera al humano con facilidad, se cansa lentamente, cae a una velocidad de caminata lenta que intenta mantener, pero su cuerpo se sobrecalienta y necesita detenerse para enfriarse. Finalmente, los pasos constantes del humano que se acerca y que no necesita pausas convergen y luego pasan por delante para retroceder en la distancia. En comparación con la mayoría de las criaturas, el humano tiene algunas ventajas. Es bípedo por naturaleza. Puede llevar objetos con él mientras corre, como comida y agua. Los arcos y los pies actúan como amortiguadores y resortes para disminuir el impacto. Los pies están orientados rectos hacia adelante y sus dedos se acortan para disminuir el trabajo mecánico del pie. Tendones y ligamentos como resortes los ayudan mientras corren. Una cintura estrecha que puede girar permite la natación de los brazos durante la acción de correr. Un mayor sentido de equilibrio y movimiento los mantiene en un curso recto y permite que su cabeza permanezca firme mientras avanzan. Se pueden almacenar 20 millones de energía en los propios músculos. Además, uno de los músculos más grandes del cuerpo, el glúteo mayor, no se activa durante una caminata bris, pero sí durante una carrera. Pero el factor más importante es su capacidad para enfriarse a través del sudor, hasta donde sabemos, los humanos. Y algunas de sus contrapartes terrestres son las únicas criaturas en el universo que excretan agua para catalizar el enfriamiento. Iban a morir, iban a morir, iban a morir. El sol saldría y los quemaría hasta la muerte y iban a morir. El Krill nunca pensó que su vida terminaría de esta manera, rodeado por los extraños humanos en un planeta de muerte de clase A, esperando que la estrella se elevara sobre el horizonte y los derritiera hasta convertirlos en cenizas. Incluso los humanos que estaban de pie en la arena del desierto a su alrededor parecían apagados. Por lo general, durante las situaciones cercanas a la muerte, estaban relativamente alegres, pero esto era diferente. Sabían que iban a morir. Iban a morir. El capitán Ver dio un suspiro. Sabía que no deberíamos haber confiado en esa pequeña costra. Murmuró mirando hacia el cielo donde la tropa transportada terminó de llevar consigo su mercancía y conspirando. Tess, el piloto de Rocky, probablemente riéndose alegremente para sí mismo sobre la estupidez de los humanos confiadamente ingenuos. La oscuridad era tan profunda en el desierto por la noche, aunque las estrellas en lo alto eran particularmente llamativas. El capitán le preguntó a Krill qué tan lejos estábamos del santuario. Después de calmarse tanto como pudo, comenzó a calcular con una de sus 4 esferas Cordic. De repente, Krill sintió que se hundía en la arena. Esto era inútil, y el campo magnético del planeta hizo que su capacidad de comunicación fuera casi inexistente. ¿Qué tan lejos? 40 unidades en millas.
Por favor, Estados Unidos todavía no ha cambiado al sistema métrico. Un cálculo rápido. 25 millas. Un cambio arrepentido en el grupo. Y miró hacia arriba para encontrar una visión confusa. Los humanos parecían casi esperanzados mirándose unos a otros. El capitán sonoro. Esa es una gran noticia. Krill lo miró con incredulidad. 25 millas, capitán, y solo faltan 7 horas para que salga el sol. No tenemos ninguna oportunidad. Una carcajada escapó de los humanos. Una ovación se levantó. ¿Alguien aquí ha corrido alguna vez un maratón?, preguntó el capitán al humano. Los aplausos se calmaron y hubo una pausa. El capitán frunció el ceño. ¿Alguien quiere correr por primera vez? Silencio. Algunos de los humanos comenzaron a analizar sus zapatos. Otros de repente parecieron ver algo muy interesante en la distancia o en el cielo. Algunos comenzaron a hacer los sonidos que la niña llegó a reconocer como silbidos. Krill miró confundido tratando de encontrar los ojos de los humanos que lo rodeaban, pero no tuvo éxito ya que de repente parecieron haber olvidado que él y el capitán estaban parados allí. Lo siento, ¿qué es un maratón? Es una especie de tradición que supuestamente tenemos después de la batalla final entre los atenienses y los persas. Un soldado ateniense corrió más de 25 millas de regreso a Atenas para contar la victoria antes de morir. Krill parpadeó horrorizado. Tradición. Sí, lo hacen todo el tiempo en casa. Así que algunos de ustedes simplemente renuncian a sus vidas para correr una carrera. Pensé que dormir era suficiente para encontrarse con la muerte. Pero ahora también mueres por tradición. La risa sacudió el sonido a su alrededor. No, miles de personas vienen a participar y nadie suele morir. La mayoría de la gente se levanta y camina después de 1 o 2 horas, si no directamente después. Krill miró a los humanos con una mezcla de asombro. El capitán se frotó la nuca, volviendo a su pregunta de antes. Supongo que podría hacerlo sí, enviar al tuerto y cojo a correr por nuestras vidas. Uno de los humanos comentó sarcásticamente. Otro dio un paso adelante. Yo podría ir. El capitán sacudió la cabeza. Puede que tenga una pierna, pero eso solo significa que no puedo sentir dolor en ella, sin mencionar que solía correr cuando era más joven, acostumbrado a ser el punto clave. Aquí alguien murmuró. Escuché que el capitán se quejó. Había menos malicia en su voz de lo que uno podría haber supuesto Krill. A veces se preguntaba sobre eso en la mayoría de las culturas de especies. Los lisiados eran eliminados para preservar la raza, pero estos humanos eran extraños. Perder una extremidad parecía tener el efecto opuesto, y si podían funcionar con una extremidad faltante, los humanos estaban aún más impresionados. Se preguntó si no era una especie de forma primitiva de dominio. Cuantas más cicatrices tenías, más peleas habías sobrevivido, lo que te hacía más fuerte. El capitán dejó caer su bolso al suelo y comenzó a quitarse la chaqueta. Krill sacudió la cabeza. «Capitán, hace demasiado frío afuera, me calentaré». K miró con fascinación confusa mientras el hombre procedía a quitarse la capa exterior hasta que se quedó de pie con nada más que sus calzoncillos y calcetines. Los otros humanos rieron, silbaron y Kat C ya había vuelto a su yo inconsciente. No entendían los muertos que estaban. Estaban solos esperando el amanecer de un planeta de muerte de clase A. Este no era el momento para reírse de la desnudez parcial. El capitán adoptó una especie de pose ganándose vítores antes de hacer un gesto a uno de los otros hombres. «Tus zapatos, pero capitán, yo los zapatos». «Teniente, ahora estoy corriendo 25 millas en botas de combate de mala gana». El otro hombre entregó sus zapatos y se los entregó al otro hombre. El grupo se quedó en silencio y comenzó a sacar suministros, a armar una pequeña bolsa de agua y comida. El capitán se paró en las afueras del grupo estirando su pierna de carne antes de verificar el funcionamiento del robótico. Ambos parecían estar funcionando sin problemas. Los dientes castañetearon y comenzaron a saltar en un círculo. El hombre realmente se había vuelto loco. El teniente con sus zapatos faltantes se le acercó por un costado. «Será mejor que se apresure, capitán. Le puse una guardia. Debería tener 7 horas para llegar, pero hará más calor a medida que se acerque el sol». El capitán, ascendiendo con una especie de optimismo surrealista, comenzó a correr soltando un grito en la noche como si estuviera desafiando al sol mismo. Los humanos eran imprudentes de esa manera. Creen que podría vencer a cualquier cosa. Era algo casi hermoso de ver mientras el humano se hacía cada vez más pequeño contra el horizonte.
Su equilibrio era seguro y perfecto a pesar de su lesión. Como médico, Creel casi podía ver los cordones de los músculos contrayéndose y alargándose bajo la piel a pesar de su apariencia extraña. El humano realmente era genial. Gracil. Cuando estaba en su elemento, ¿iban a morir? No pensaba en eso. 4 horas después, cuando el cielo comenzó a aclararse, era apenas perceptible, pero podía sentirlo. Y él podía sentir el calor del sol que se acercaba y que ya empezaba a calentarlo. Los humanos también podían sentirlo. Y comenzaron a quitarse las chaquetas mirando hacia el horizonte donde su perdición se acercaba rápidamente. Las bromas eran más escasas ahora, al igual que las sonrisas. Podía sentir la tensión en ellos como hormonas en el aire, una adrenalina, la presencia de este potente veneno, incluso tan pequeño como estaba en el aire, lo hizo sentir enfermo y no tenía idea de cómo los humanos sobrevivieron inyecciones directas en su sistema. El cielo se hizo más brillante. El calor rondaba los 70 Veribao de Fa, 21 grados centígrados. Ahora los humanos parecían cómodos, y él también. Pero cualquier temperatura por encima de 75 Fa o 24 grados centígrados y comenzaría a marchitarse. Los humanos le decían que podían soportar temperaturas de hasta 100 grados Fa o 38 grados centígrados por periodos cortos. Pero, no muy cómodo, él podía notar cuando el calor aumentaba porque sentí que su cuerpo se apagaba al menos. Él moriría primero en un acto de imprudencia y bondad sin sentido. Los humanos usaron el resto del agua que les quedaba para refrescarlo. No es que importe, de todos modos estaban muertos. Pasó la 5ª hora y él estaba seguro de que estaban muertos. Se estaba desvaneciendo rápidamente a medida que el calor aumentaba a alrededor de 80 dFA 27C. Los humanos loaban frenéticamente por todos lados, tratando de mantenerse vivo en una especie de neblina delirante. Sintió una sensación de apego a estas extrañas criaturas que lo habían acogido a pesar de la división entre especies. Fue entonces cuando escucharon los sonidos de los motores mirando hacia el cielo. Vieron el transporte acercándose rápidamente y una gran aclamación se elevó en el aire. No podía creerlo. Pasaron unos minutos más a casi 90 de Gumau F o 32 CI antes de que la nave aterrizara, y fue llevada rápidamente adentro por una masa de humanos que vitoreaban. La puerta se cerró detrás de ellos con un chirrido. Estaba envuelto en frío. Felicidad suficiente para finalmente levantar la cabeza y mirar a su alrededor molesto, porque el humano parecía relativamente bien, a pesar de la capa de sudor y algunos dolores de cabeza, y por supuesto, el capitán estaba sentado encorvado bajo una manta reflectante de emergencia con una bolsa. De hielo en la cabeza, su pierna protésica había desaparecido y su otro pie era una masa de ampollas. Su pierna superior era una masa de piel en carne viva donde la fricción la había eliminado, pero estaba sonriendo. Debía haber visto la extraña mirada en el rostro de Kill. Le hizo un guiño viejo. «Tú fácil. Nosotros los humanos lo hacemos todo el tiempo». «Diablos, diablos. Ustedes los humanos están locos», dijo Creel, usando una de esas nuevas palabras que los marines intentaron enseñarle desde que se había unido al barco Diablos. Parecía una respuesta inapropiada en lugar de la otra. Las frases como excremento o coito que los humanos usaban regularmente para todo tipo de situaciones, y sacudió la cabeza con asombro y fascinación. Los humanos realmente eran indestructibles, por supuesto. Puede que no haya pensado en eso más tarde. Si hubiera visto al capitán regresar piadosamente a su habitación, relajándose como una niña, cuando el agua de la ducha tocó su piel irritada antes de dejarse caer en una cama para dormir 13 horas continuas. Esa parte estaría notoriamente ausente de la historia, una historia que contaba sobre un humano tuerto y con una pierna que corrió 25 millas o 40 kilómetros y casi no se acercó durante un calor que oscilaba entre 40 y 90 degrees o 5 a 32 degrees K, en un planeta de muerte de clase A en menos de 6 horas, todo para salvar a su tripulación, y de hecho, no murieron.